este pasaje de Hechos 28 es uno de los pasajes quizá más interesantes que uno encuentra en la vida del apóstol Pablo. Ahora, Pablo tuvo muchísimas experiencias interesantísimas. Esta de acá es una de ellas, que tiene grandes lecciones para nosotros, pero esto empieza en verdad en el capítulo 27, y es acá entonces que yo quería justamente, quizá Cintia, si pudieras ayudarme leyendo Hechos capítulo 27, están quizá para ponerlos un poquito en el contexto, ¿verdad? A Pablo lo están trasladando a Roma, ¿no? Juntamente con cantidad de otros presos. Es un barco con 276 personas entre la tripulación y obviamente los pasajeros. O sea que es un barco grande con mucha gente. Y Pablo, antes de entrar, él había dicho, miren, las cosas no se ven bien. ¿Por qué no hacemos otros planes? Pero nadie le hace caso, igual entonces se embarcan. Y claro, en medio del viaje hay una de esas tormentas. Yo nunca he estado en una tormenta así en alta mar. También, ya, no, pero Cintia va a leer la versión actual. Sí, ya, entonces léeme por favor para ver qué es lo que pasa, porque se desata una de esas tormentas, hermanos, impresionante. Entonces, miren lo que dice el versículo versículo 17 hasta el 20, hasta el 25, por favor. Después los marineros usaron cuerdas y con ellos trataron de sujetar el casco del barco para que no se rompiera. Todos tenían miedo de que el barco quedara atrapado en los depósitos de arena llamado Sirte. Bajaron las velas, dejaron que el viento nos llevara donde quisiera. Al día siguiente la tempestad empeoró, por lo que todos comenzaron a echar al mar la carga del barco. 3 días después también echaron al mar todas las cuerdas que usaban para manejar el barco. Durante muchos días no vimos ni el sol ni las estrellas. La tempestad era tan fuerte que habíamos perdido la esperanza de salvarnos. Como habíamos pasado mucho tiempo sin comer, Pablo se levantó y les dijo a todos: Señores, habría sido mejor que me hubieran hecho caso y que no hubiéramos salido de la isla de Creta. Así no le habría pasado nada al barco ni a nosotros. Pero no se pongan tristes, porque ninguno de ustedes va a morir, solo se perderá el barco. ¿Hasta el 23? Sí, hasta el 25, por favor. Anoche se me apareció un ángel enviado por el Dios a quien sirvo y pertenezco. El ángel me dijo: Pablo, no tengas miedo, porque tienes que presentarte ante el emperador de Roma. Gracias a ti, Dios no dejará que ninguno muera de los que están en el barco. Así que, aunque el barco se quedara atascado en una isla, alégrense, pues yo confío en Dios y estoy seguro de que todo pasará como el ángel me dijo. A ver, qué interesante, ¿no? Esta es una de esas historias que indudablemente nos llama a meditación, porque ustedes noten aquí, hermanos, que Pablo está con gente muy ruda, que son presos. O sea, no es gente, o sea, no es un crucero del amor, ni mucho menos, ¿no es cierto? Y ahí está este hombre tratando de poner algo de calma en medio de la tormenta. El primer día fue terrible, al segundo día fue peor, y luego empezaron a tirar todo por la borda, o sea, tiraron comida, tiraron sogas, tiraron todo. Los tipos se quedaron nada, ¿por qué? Porque ya decían, el banco en cualquier momento se hundía, y entonces ¿para qué iban a guardar todo eso? Pero aquí viene lo interesante, y estoy más o menos parafraseando la historia para luego pasar al 28, pero es en medio de esa confusión, ya varios días. Más abajo dice que por 14 días no habían comido, no habían hecho nada. 14 días en una cosa así, hermanos, ¿no?
eh, Pablo recibe la visita de un ángel. Y otra vez quiero que tengamos en cuenta lo que hemos venido repitiendo prácticamente todas estas semanas. Dios obra de manera sobrenatural en medio de las cosas naturales. Y miren ustedes, hermanos, que se le aparece un ángel para darle, si se quiere así, no sé si promesas o por lo menos, qué sé yo, esperanza a Pablo. La primera era, le dice el ángel, Pablo, mira, no te preocupes por esta tormenta que igual tú tienes que ir a Roma. O sea, en otras palabras, le está diciendo Pablo, mira, así se hunde este barco, igual tú te vas a salvar porque tú tienes que ir a Roma. Ahora, miren que esto mismo es lo que Dios, a través de ángeles, también le dice a los personajes que hemos visto los domingos pasados. No te preocupes que esto se soluciona. Los ejércitos son mucho más grandes que el de ustedes, pero Dios ya entregó la victoria en sus manos, con Jericó, con Gedeón y con todo lo demás. O sea que entonces, eso es lo primero. Pero lo segundo que a mí me llama la atención, que quiero que en esta mañana tengamos, hermanos, quizá bien presente, es que Dios le dice, y dile a esta tripulación que nadie va a morir. O sea, la bendición de Pablo también les llega a todos los demás. Y le dicen, nadie va. Ahora, hermanos, miren, después de 14 días que ese barco está ya, difícil creer, honestamente, es difícil, muy difícil. Yo me imagino que esa gente debió haber estado no solamente asustada, pero aterrada, porque cuando uno lee todo el pasaje, uno encuentra que esa gente no podía, si se quiere así, esperar ver, aunque sea un poquito de tierra y lanzarse al mar. Y eso es lo que hacen, ¿no? Ven un poco de tierra por allá y hacen planes ya para lanzarse al agua, y menos mal que Pablo se da cuenta de eso, el centurión se da cuenta y para aquello, porque todos iban a abandonar el barco, dejando entonces a la gente allí a morir. Nos dice la palabra al final del 27, que por fin el barco encalla. En otras palabras, el barco se queda atascado en medio de las piedras y todo lo demás, ya totalmente desbaratado, y los que podían nadar, nadan, y los que no podían los ayudan a salir. Esta gente no sabía dónde estaban. Ahora, estamos hablando de marinos viejos, ¿no? De marinos experimentados, y no sabían dónde habían encallado, en qué isla habían encallado. Porque miren que el versículo 1 del capítulo 28, dice, estando ya a salvo, ¿qué dice? Nos enteramos de que estamos en la isla Malta. O sea, claro, llegan toda esa gente ahí y los habitantes de esa isla salen a recibirlos. Imagino que ellos preguntan, ¿dónde estamos? Y le dicen, estamos en Malta. Ahora, hasta el día de hoy, si yo te pregunto a ti, ¿dónde está Malta? ¿Tú qué me dices? Sí. ¿Ya? ¿En qué parte exactamente te acuerdas? ¿Ustedes llegaron ahí? Llegaron a Malta. Eso es. Esa a la punta de la bota, como se dice, un poquito más arribita, ¿verdad? Es una isla de 19 millas de largo. O sea, hermanos, la isla es más corta que la distancia que hay de aquí a mi casa, que son 35 millas. O sea que es un islote, básicamente, pequeñito, hasta el día de hoy. Pero es ahora en el día de hoy, es parte de la Comunidad Europea, es una isla que tiene más de 500,000 de habitantes.
Es una isla que ha prosperado mucho, pero en ese entonces obviamente no era así. La isla, el nombre Malta, literalmente significa refugio. Y a mí me llamaba la atención que justamente tenga ese nombre porque sirvió de refugio para Pablo y toda la tripulación de ese barco. Una isla que a través de la historia se ha convertido en uno de los pocos países del mundo que aparece nombrado en la Biblia por lo menos 3, 4 veces. Yo me acuerdo que una vez hablando con un amigo norteamericano, un hombre de acá, él me decía, yo no puedo creer que Estados Unidos no se mencione en la Biblia. Pues es un poco de todo, ¿verdad? Pero yo me reía y yo le decía, ¿y por qué no te preocupas si no te llama la atención? No, dice, porque Estados Unidos, que ha sido fundada, bla, 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 toda la historia que sabemos, pero que no se menciona en la Biblia, pero se menciona el águila. O sea, de alguna manera había que buscarle alguna relación, ¿verdad? Ahora, Malta, siendo un país pequeñito, chiquitito, insignificante, aparece mencionado varias veces en la Biblia. Porque esta Malta de acá es la misma Malta que existe todavía en el día de hoy. Ahora, ¿por qué hago todo este cuento, hermanos? No te voy a decir una promoción turística, dicho sea de paso. Yo mismo nunca he estado en Malta. He estado en Italia varias veces, pero no en Malta. Ahora, pero miren ustedes, lo digo porque esta gente que por causa de Pablo estaban salvos, porque si Pablo no hubiera estado ahí, obviamente todos ellos hubieran perecido. Esta gente entonces encuentra una población muy, dice la palabra, versículo 1, versículo 2 del 28, una población, sí, muy hospedadora, que los reciben, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y de esta forma entonces esta gente se siente, si se quiere así, un tanto privilegiada de tener, aunque sea gente presidiaria allí en la isla. Pero pronto eso cambia. Parece que hacía mucho frío. Entonces, claro, imagínense, dar hospedaje a casi 300 personas no es fácil que te caigan así de la noche a la mañana, ¿no? Pero dice la palabra, y estos detalles que Lucas pone acá, hermanos, yo creo que no están por gusto, ¿verdad? Pero nos dice la palabra que entonces esta gente empieza a hacer una fogata para calentarse, me imagino también para preparar algo para tomar, lo que sea. ¿Cómo? Prenden una fogata, pero era una tremenda fogata para casi 300 personas. Lo cierto es que Pablo lo que hace es lo que siempre ha hecho, ayudar. Ahora, miren hermanos, entre esas 276 personas yo estoy seguro que había gente que tenía más experiencia que Pablo en recoger leña y prender fuego. Porque Pablo era, otra vez, era un rabino, Pablo era un predicador, Pablo se dedicaba a eso, pero lo primero que hace Pablo cuando ve que todo el mundo está prendiendo la fuego, él sale también a buscar la leña. Qué espíritu de servicio, ¿no? Qué espíritu de servicio. Y claro, cuando está buscando la leña sucede lo que ya todos sabemos, ¿verdad? Una serpiente no solo le muerde, sino queda prendida de su mano. Ahora, una cosa es cuando la serpiente te hace así y te suelta, otra cosa cuando se queda ahí. Y Pablo lo que hace, dice, la sacude y la serpiente cayó entonces en el fuego y Pablo siguió como si nada. Pero acá Lucas dice algo curioso. Los maltenses lo miraban a Pablo
esperando que se muriera. O sea que los maltenses sabían que la serpiente era una serpiente venenosa. Era venenosa, definitivamente, porque si no, no hubieran esperado. Y los maltenses entonces dicen, versículos 3 al 6 del 28, sin duda, este hombre es un asesino. Sin duda, a quien, aunque ha escapado del mar, la justicia no le permite vivir. Pero Pablo sacudió la víbora al fuego y no sufrió daño alguno. Sin embargo, esperaban que se hinchara o cayera muerto de repente. Pero después de observarlo durante largo rato y ver que no le sucedía nada malo, cambiaron de opinión y dijeron, es un Dios, es un Dios, ¿verdad? Es un Dios. Y miren queridos, que nosotros aquí estamos frente a una situación que tiene que hacernos pensar. Dios tiene sus propósitos, Dios tiene sus planes, así como los tenía para Pablo, pero muchas veces siempre van a haber circunstancias, cosas en la vida que van a tratar de alejarnos de él. Lo de Pablo fue terrible. Primero viene el naufragio y ahora viene la serpiente. Tal vez yo hubiera reaccionado así, Señor, pues si yo soy pastor, ¿por qué me pasa esto? Primero casi me muero en el mar ese, ahora me salvo y viene una serpiente y me muerde. O inclusive Pablo pudo haber dicho a la gente, no, ya ves, si todos se hubieran puesto a trabajar, yo no tendría que haber ido a buscar leña y no me hubiera pasado nada. Lo cierto es que, como dijimos hace un rato, de alguna manera, el Señor tenía todo esto arreglado para que Pablo entonces pasara a convertirse en una persona a quienes los maltenses comenzaron a mirar con otros ojos. Y esto es lo que me llama la atención, hermanos. Miren ustedes. Me ponía a pensar que los incrédulos, tal vez amigos, amistades nuestras que no conocen al Señor, no van a sentirse muy atraídos al Evangelio si, por ejemplo, tú prosperas económicamente o todo te sale bien en la vida. No, porque hay mucha gente que le pasa eso. Pero yo creo, y lo he visto, que cuando a un creyente le pasa desastre tras desastre tras desastre y el creyente permanece fiel, aún aquellas amistades más duras empiezan a mirar y a decir, ¿y cómo todavía sigue en pie? Si a mí me hubiera pasado todo eso, yo ya estaría maldiciendo a Dios. Y la gente empieza a mirar con más atención entonces a los creyentes que no solamente padecen sufrimientos, dolores, problemas y todo lo demás, sino que comienzan a preguntarse, ¿cómo así esta persona puede resistir todo eso? Y creo que para los propósitos de Dios, lo que a Pablo le pasa, antes de decir por qué a Pablo, la pregunta es, ¿para qué le sucede eso? Porque inmediatamente el pueblo abre su perspectiva. Hace un rato habían dicho, este es un criminal, que la justicia, ahora es curioso, en el idioma griego se pone el nombre de la diosa de la justicia, porque ellos tenían dioses para todo, y había una diosa que era la diosa de la justicia. Y cuando se menciona acá en la Biblia que la justicia lo ha alcanzado, literalmente dice la palabra, y la diosa fulana lo ha alcanzado, porque nadie puede huir de ella. Y Dios entonces tiene que intervenir de una manera formidable. Y la manera formidable es haciendo justamente lo que el Señor sabe hacer, sacando adelante a su siervo.
Pablo tenía que llegar a Roma. En Hechos 23:11 le dice Dios a Pablo, debes dar testimonio en Roma. Pablo no había llegado todavía allá. Así que entonces Pablo sabía que en verdad no le podía pasar nada porque tenía esa promesa de Dios. Yo me ponía a pensar, hermanos, en las promesas que Dios me ha dado a mí. Porque esas promesas que Dios te ha dado son para que tú te agarres a ellas. Y para que entonces puedas sentirte anclado en esas promesas de Dios. Hermano, tú no te anclas a una casa, a tu propiedad. Tú no te anclas al buen trabajo que tienes. Tú no te anclas a la salud, a la buena salud que tienes. Tú no te anclas a este país que nos ha acogido. Tú no te anclas a nada de eso. Tú te anclas a las promesas que Dios te da. Porque todo lo demás puede pasar, puede moverse, puede derrumbarse. Pero lo que Dios te ha prometido, eso no va a pasar. Y yo tengo anotado acá, ¿verdad? ¿Qué promesa es la que Dios te ha dado a ti? A mí el Señor me ha dado algunas promesas, ¿verdad? Que no me va a dejar hasta que haya hecho conmigo lo que Él me ha dicho que va a hacer. Génesis 28. Y a veces algunos amigos, personas me dicen, oye, ¿y hasta cuándo vas a seguir trabajando? Le digo, bueno, hasta que Dios me deje tranquilo, ¿no? Hasta que Él me diga, hasta acá nomás, porque eso es lo que me ha dicho el Señor. Esa es la promesa de Dios. Y yo me agarro de eso. Me agarro de eso, de esa promesa. ¿Qué promesa Dios te ha dado, hermano? A Pablo le dijo esto, Pablo, tú tienes que ir a Roma a predicar. Vino tormentas, vino la serpiente, vino lo que sea, y Pablo sabía que él todavía no estaba en Roma. Así que no le podía pasar absolutamente nada. Pero sigamos un poco más, porque Dios usa las circunstancias, ¿verdad? Dios usa las circunstancias para que todo el pueblo, estos maltenses, ¿no es cierto?, entendieran los propósitos divinos en medio de estas circunstancias. Versículos 7 al 10 del 28 dice, en aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. O sea que era un hombre rico, ¿no? Porque para recibir a tanta gente y por 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de desintería. Y entró Pablo a verle y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran curados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Miren ustedes que aquí encontramos una de estas ocasiones en que Dios usa a Pablo de una manera milagrosa. ¿Por qué? Porque este Publio, que era, ¿no es cierto?, el papá del rico, por llamarlo de alguna manera, estaba, dice, con una disentería terrible. Los estudiosos dicen que era muy posible que se trataba de la fiebre malta. Esta fiebre es causada por microbacterias que aparecen en la leche de las cabras maltenses. Leche no pasteurizada, por supuesto, o sea, la leche cruda, sin hervir, y aparentemente eso era. Esta enfermedad, esta fiebre puede durar o podía durar hasta 4 meses, que en muchos casos podía terminar con la vida de una persona. Y nos dice la palabra entonces, ¿verdad?, que Pablo, al ver a este hombre, entonces oró por él, le ungió, ¿no es cierto?, le impuso las manos, dice la palabra, y este hombre entonces se sanó.
estoy leyendo versículo 8. Y luego entonces sucede acá la reacción lógica de eso. El pueblo que estaba alborotado de ver a tanta gente nueva, naturalmente inmediatamente se dio cuenta de que algo estaba pasando con Pablo, porque este hombre que estaba en la cama de pronto está ya totalmente sano, y dice que muchos, miren lo que dice el versículo 9, también los otros que en la isla tenían enfermedades, venían, ¿y qué cosa? Que eran curados. El idioma griego es un idioma muy rico, sin lugar a dudas. Y es por eso que hay que estudiar la Biblia, porque solo estudiándola uno puede encontrar la riqueza que hay acá. Pero cuando el versículo 8 dice que Pablo oró por Publio, imponiéndole las manos, y luego este hombre quedó sano totalmente, el Nuevo Testamento usa una palabra griega que significa literalmente que esta sanidad ha sido una sanidad milagrosa, sobrenatural, solamente por la intervención, ¿verdad?, del Señor. Y esto es algo que nosotros quizás no lo notamos porque nuestras versiones no la traducen así. Yaomai es la palabra griega, y literalmente se refiere al acto sobrenatural de restaurar la salud a alguien. Cuando vamos al 9 y dice que otros venían también buscando la sanidad, Lucas, ¿verdad?, acá usa, cuando dice, ¿verdad?, Lucas, y venían otros y eran curados. Esa palabra curados es diferente. No es la misma que se usa con Pablo. Acá se usa la palabra terapeu. Y terapeu, ya ustedes se pueden imaginar, viene de terapia o terapéutico, nuestra palabra, que literalmente significa un tratamiento médico, no una intervención sobrenatural, sino un tratamiento médico. Ahora, cuando yo leía esto, hermanos, estaba pensando que en verdad el Señor es grande. Habíamos dicho domingos pasados que el Señor interviene sobrenaturalmente cuando hay que intervenir sobrenaturalmente, y naturalmente cuando nosotros tenemos que hacer también nuestra parte. Sin lugar a dudas, Pablo ora con el don de sanidad que tenía. Pablo ora por este hombre y en el momento, el hombre, la salud del hombre se restaura y queda sanado. Otros que tenían males vienen inmediatamente para que Pablo también ore, y nos dice la palabra que ellos entonces fueron curados. Es muy posible, y esto no lo dice la Biblia, no lo dice Lucas, pero Lucas, siendo médico, se asume que fue Lucas entonces quien médicamente atendía también a aquellos que venían a verlo. Y de esta manera Dios combina, hermano, el elemento sobrenatural con el elemento natural para traer entonces paz, para traer bendición, para tener lo que nosotros llamamos, ¿verdad?, bienestar a la gente. No siempre Dios te va a sanar milagrosamente, pero Dios sí va a usar medios naturales para sanarte. Eso es lo que está infiriendo, ¿no es cierto?, Lucas acá. Y miren ustedes, hermanos, lo curioso de todo esto. Pablo sana a este hombre, pero él mismo, que tenía una afección terrible, Dios nunca lo sanó,
por más que Pablo se lo pidió 3 veces. Dicen los estudiosos de la palabra, nos van a decir que el problema de Pablo posiblemente era un mal que tenía en sus ojos, ¿verdad? Y de esta forma entonces Pablo nos dice 2 Corintios 12:8 que 3 veces pidió sanidad a Dios y no fue sanado. Y en 2 Corintios 12, versículo 7, el versículo anterior nomás, a esa enfermedad Pablo le llama este aguijón en la carne. Pero más adelante en otra epístola Pablo dice, cada vez que yo oraba por mi sanidad, el Señor me decía, bástate mi gracia. Ahora, vamos en otro domingo vamos a hablar sobre la sanidad divina, porque este es un tema muy importante para la iglesia del Señor, ¿verdad? ¿Por qué en algunas circunstancias Dios permite la sanidad así y en otras circunstancias no? ¿Por qué el Señor a algunos sana y a otros no? ¿No es cierto? Y es muy posible que en este caso la sanidad, como muchas otras manifestaciones sobrenaturales de Dios, sirvan o hayan servido para que justamente los habitantes de la isla de Malta tuvieran frente a ellos a un hombre que era el apóstol, que venía entonces anunciando el Evangelio de Jesucristo, y de esa manera ellos podrían escuchar. Yo creo, hermanos, que esto de acá es sumamente importante que nosotros lo entendamos. Miren ustedes que hace algunos años atrás, allí en la ciudad de Buenos Aires, se levantó un predicador que en verdad no era predicador, él era un hombre de negocios, un industrial, pero que Dios le dijo, porque él mismo lo dice, le dijo, mira, deja tu trabajo, o sea, no es que lo abandone, sino que él deje a otros encargados y él y sale a predicar a las calles. Él nunca había pisado un instituto bíblico, pero conocía la Biblia y empezó a predicar el evangelio que él conocía, el evangelio de arrepentimiento y el evangelio también de la sanidad, porque era un hermano pentecostal. Para hacerle la historia larga, corta, mis hermanos, cada vez que este pastor, bueno, ya después se hizo pastor, pero este hermano al comienzo predicaba, la gente no solamente venía para salvación, para entregar sus vidas a Cristo, sino también venía para que sean sanados. Y más que sanados, muchos venían con problemas netamente espirituales, y este hermano tenía entonces que liberarlos de la esclavitud del diablo, hacer liberación, como se dice. Este hombre pasó a convertirse en poco tiempo en quizá uno de los predicadores que como nunca antes sacudió Argentina y sacudió muchos otros países predicando el Evangelio. Tenía después, tanta era la... Hermano, yo he vivido en Argentina, yo he vivido en Buenos Aires, y yo conozco más o menos la idiosincrasia del porteño. Y hay gente que no escuchaba. Y de pronto aquí está este hombre que salía a predicar, y la carpa, porque ni siquiera predicaba en templos, sino en las calles, en los parques, mandaba a poner una carpa y ahí predicaba, así como la antigua, ¿no? Y la gente llenaba, y a veces había tanta gente y había más gente enferma que otra cosa, que él ponía entonces una carpa pequeña al lado para solo orar por enfermos y endemoniados. Sí, anacondia. Y miren ustedes, hermanos,
que algo de eso es lo que nosotros vemos en el libro de los Hechos. Cada vez que Dios obraba sobrenaturalmente de esa manera, el pueblo escuchaba, empezaba a parar la oreja. Y de esa forma entonces el Evangelio se iba propagando. Nunca, y esto creo que todos nosotros, por lo menos acá en nuestra iglesia lo sabemos, nunca los dones son para glorificar al ser humano, al predicador, al pastor. Nunca los dones son para hacer dinero. Nunca se cobra por sanidad divina. Nunca se levanta ofrendas por sanidad divina. No hay tal cosa como eso. Es un don gratis, libre, ¿no es cierto?, del Señor para aquellos que reciben la sanidad, la liberación y también, obviamente, la salvación. Y eso es lo que Pablo hace acá. Al punto que termina el 28 diciendo que los lugareños quedaron felices. Quedaron felices y entonces los mandan de regreso, no dice Lucas en qué barco, pero los mandan de regreso con alimentos y con todo para que continúen entonces su recorrido hasta Roma. Y de esta manera el Evangelio seguía creciendo. Hermanos, en nuestros días necesitamos no solamente mostrar con palabras el alcance, ¿verdad?, del Evangelio, sino necesitamos también pedirle que Dios use dones sobrenaturales para abrir los corazones de aquellos que necesitan escuchar la palabra de Dios. Ya hemos dicho, una de ellas es, si tú estás pasando aflicciones, problemas, ¿verdad?, y sufrimientos, lo que sea, agárrate del Señor, porque hay otros que te están viendo. Pero si Dios a ti te ha llamado para orar por alguien, por sanidad o por algo así, en el nombre de Cristo hazlo. Y deja que el Señor entonces obre también de esa manera para que otros puedan ver el Dios todopoderoso que tenemos. A pesar de todo, Dios siempre está en control, porque Él es el dueño de nuestras vidas. Amén. Amén. Vamos a orar, hermanos, vamos a encomendarnos al Señor para que Él use esta palabra para bendecir a otros también. Padre, aquí estamos. Y no queremos solamente ser creyentes de cuatro paredes. Queremos anunciar este evangelio a otros. Señor, ayúdanos. Señor, danos coraje, danos valentía para anunciar a otros lo que tú has hecho en nuestras vidas. Yo te pido por cada uno de mis hermanos y hermanas que están esta mañana acá. Y yo te ruego que tú los uses con poder para la gloria de tu nombre. Amén. 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 Vamos ahora a levantar nuestras ofrendas. Entonces, vamos a